Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. Es un placer compartir con vosotros. La verdad es que hoy ha sido como un reencuentro con mucha gente, ¿no? Ha venido mucha gente que hacía tiempo que no veía y esto me alegra mucho, porque también es un día especial. Ya Tamara, de hecho, me mandó pues una información de, claro, hoy es el día 11 del 11, ¿no? Y siempre eso, pues, digamos que abre puertas, ¿no? Puertas especiales para conectar con los planos sutiles, ¿no? Y bueno, pues esto viene como anillo al dedo, porque de esto se trata, ¿no? Y mi nombre es Ignacio Béjar, para el que no me conozca. Yo os recomiendo que no estéis tumbados todavía, porque si no os vais a dormir, y no, por favor, se lo puedo decir a ella, sí, sí. Cuando esté la música, sí vamos a estar tumbados. Bueno, ella es que no entiende español. ¿Tú no entiendes? ¿You speaking Spanish or no? Oh, what a pity. It's a pity. Ah, okay. But maybe some things you can feel beyond the words, you know? That's very important. Bueno, pues mi nombre es Ignacio Béjar y soy músico profesional. Me he especializado en la música del mundo. Llevo muchos años tocando con grupos de diferentes, bueno, con componentes de diferentes partes del mundo, tocando en festivales y en diferentes partes del mundo, ¿no? Con músicos de Irán, músicos de Turquía, músicos de Marruecos, de India. Pero desde hace bastantes años tuve una experiencia muy especial en este camino que estoy recorriendo con la música del mundo y me encontré un tesoro que es el que hoy quiero compartir con vosotros, ¿no? Porque claro, en todo este tiempo estaba haciendo música pues para dar conciertos. Y antes también, bueno, llevo muchos años tocando música, tocando rock, tocando blues, jazz, de todo, ¿no? Desde muy joven. Pero llegó un momento donde sentía que la música tenía que ser algo más. Yo he tenido un camino espiritual desde muy jovencito y había una sensación ahí de encontrar algo diferente, ¿no? Y de repente, pues claro, apareció en mi camino un personaje que es una pena, que falleció hace poco, en julio, que es era un maestro sufí, doctor en psicología clínica de Estambul, que era el doctor Oruç Guvenç. Él cogió y rescató una técnica muy antigua que se utilizaba en los hospitales, en la época del Andalus, y en todo Oriente Medio, en Persia, en toda esta zona, y era una técnica que era una ciencia muy antigua, que era cómo utilizar la música sobre todo oriental, con instrumentos especiales, ¿no?, para curar todo tipo de enfermedades. Y no solo eso, no solo para curar, sino para producir una verdadera sanación, que es lo que a mí me parece más interesante, porque claro, a ti te pueden quitar un dolor, te pueden quitar una enfermedad, pero eso no es una sanación de verdad. Esa enfermedad puede remitir, ese dolor puede volver a venirte. Lo que plantea esto es una unificación con tu ser, unificar las diferentes partes de tu ser, que esto yo es lo que creo es la verdadera sanación, ¿no? En esta sociedad, desgraciadamente, pues vivimos una separación enorme. Se nos ha configurado, bueno, pues para que seamos individuos aislados, separados, cada uno vibrando en una frecuencia diferente, y de esa manera no nos encontramos. Y claro, eso produce mucho aislamiento, mucha tristeza, mucha soledad, muchas enfermedades. Nada más que tenéis que ver, por ejemplo, el cáncer. ¿El cáncer qué es? De repente unas células cambian de frecuencia, cambian de ritmo, crecen desordenadamente y aceleradamente. Es como si se rebelaran contra el resto del orden del cuerpo, de la armonía del cuerpo. ¿Eso por qué? Y vivimos en una época donde cada vez hay más cáncer, ¿no? Pues de alguna manera están resonando con lo que hay en esta sociedad, con esto que he dicho, ¿no? Con este individualismo, esta separación. Porque estamos separados del orden natural, estamos separados de la armonía que existe en el universo y de la armonía de la Tierra. Es una pena. Pero, claro, eso tiene mucho que ver con la música, porque no me estoy yendo por los cerros de Úbeda, para nada. La música, como todos los diferentes tipos de arte, no se creó con un concepto intelectual o artístico como se hace hoy en día, sino que el concepto primigenio era utilizar el arte y la música como una forma de trascender
y de unificar al ser humano, precisamente con lo que he dicho, con la naturaleza y con el universo y con el mundo espiritual. Y hasta hace muy poco se utilizaba de esa manera. De hecho, en Oriente, en todo el mundo islámico, hasta el siglo, hasta hace 4 o 5 siglos se utilizaba de esa manera. Pero en Occidente hubo una separación. El concepto era totalmente diferente. Empezó a utilizarse la música como algo intelectual, despojándolo de esa parte esencial, de esa parte trascendental. Un poco como dirigiendo al ser humano en esa dirección, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Yo tengo una tesis doctoral de un personaje muy interesante, Ignacio Calle, que es un filósofo de Valencia, y ha desarrollado una tesis doctoral que habla de esto, ¿no? Habla de la música como terapia desde el andaluz hasta la actualidad. Y lo primero que dice es esto, ¿no? Dice que en Occidente de repente hay una separación, Oriente sigue utilizando la música con un sentido trascendental, espiritual, y de hecho utilizan la música en los hospitales, como he dicho antes, y aquí no, aquí enseguida se despoja de esa parte. Solamente la música que se hace con un concepto sagrado tiene ese tinte, ¿no? Pero todo lo demás es como dice, no, la música es solo música. Esta es una trampa que estamos viviendo en estos tiempos. Porque no se pueden separar las cosas, todo está unificado. Realmente todo es música. Nosotros somos música. Somos pura vibración. Los planetas están vibrando. El suelo está vibrando. Claro, uno dice, pues yo no lo veo que vibre, ¿no? Pero ya se sabe que son moléculas en movimiento, ¿no? Como están vibrando de una forma determinada, están en un estado sólido. Si vibrara más rápido, estaría en un estado a lo mejor líquido o en un estado gaseoso. Y hay estados mucho más sutiles. Nosotros nos vemos separados porque vemos solamente el estado sólido. Vemos solamente una parte. Pero esa separación es irreal, es solamente una trampa mental. Porque si, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué hay? Aire, que no lo estamos viendo. Pero si no hubiera moléculas de aire, por ejemplo, no te llegaría mi sonido. E incluso ni podrías verme, fíjate. Entonces estamos conectados, eso es a nivel físico, pero es que a otros niveles mucho más sutiles también estamos interconectados. Somos uno con todo. Pero claro, en esta sociedad se nos ha enseñado desde pequeño, se nos ha desarrollado en exceso el hemisferio izquierdo. Que el hemisferio izquierdo, bueno, es lo que interesa que desarrollemos en esta sociedad. Porque solo de esa manera vamos a permitir que esta sociedad exista y que esta sociedad se mantenga. Porque de alguna manera nosotros la estamos recreando, la estamos creando una y otra vez. ¿Qué hay en el hemisferio izquierdo? A mí me gusta hablar de esto porque me parece muy interesante, ¿no? Y aunque, bueno, en todos los manuales de psicología se dice, pero mucha gente no lo conoce, ¿no? En el hemisferio izquierdo hay unas funciones que son las de la lógica, la matemática, el lenguaje, las estructuras, el tener objetivos en el futuro, la linealidad, la competitividad. O sea, esto nos hace ser competitivos. Y además, fijarnos en la parte, es como la mentalidad del cazador. Es una parte muy masculina. Entonces el cazador está concentrado totalmente en un punto, en una presa que tiene que cazar y no ve nada más, ¿no? Y en esta sociedad funcionamos de esta manera. Vamos a los objetivos. Yo quiero estudiar algo, no me fijo en el proceso de lo que voy a ir haciendo, sino en el título que me van a dar al final, por ejemplo, ¿no? Yo hago un camino y no me fijo en el camino, me fijo en el sitio donde voy a llegar. Es lo único que me importa. Entonces nos estamos perdiendo pues lo que es la vida realmente, vivir en el presente, ¿no? Porque también una de las funciones de esa parte es el estar enfocado en el futuro o en el pasado. En el hemisferio derecho están funciones muy diferentes, como son precisamente el vivir el presente, la creatividad y la inspiración, la conexión con las emociones, la conexión con el mundo espiritual, el concepto holístico, que es algo que nos permite sentir que somos parte de algo mayor, que la otra parte del cerebro es lo que está cortando constantemente, en la capacidad de abstracción, que es una función que nos permite unir cosas
que en principio pensamos que están separadas entre sí, pero nosotros las conectamos desde ese punto. Esto es lo que hacen los inventores o los compositores, por ejemplo, ¿no? Un inventor no es que parte de cero, sino que de repente cosas que nadie se le ocurre conectar, él las conecta, ¿no? Y crea algo nuevo a partir de ahí. Y también esa parte está conectada al corazón, claro, el hemisferio derecho está conectado al corazón, que para mí es una clave muy importante y que creo que es lo que falta en esta sociedad. Vivimos en una sociedad totalmente ajena al corazón, viviendo solamente en la cabeza, pero que si fuera toda la cabeza, como estoy explicando, estaría genial. Pero es que solamente una parte de la cabeza, unas funciones, que es esta parte, ¿no? Una parte depredadora, una parte competitiva, una parte basada en el miedo. Claro, si somos individuos aislados y estamos compitiendo todo el rato, cualquiera puede ser tu enemigo. Y eso es lo que se fomenta en esta sociedad, en el sistema educativo, en los medios de comunicación. Todo el rato hay noticias que te están dando miedo para que tú funciones desde ese punto. Claro, una persona que tiene miedo se agarra un clavo ardiendo. Cualquier cosa que te ponen delante, tienes que consumir esto porque de esta manera vas a tener más seguridad o vas a ser feliz. Porque claro, no puedes ser feliz desde ese punto, ¿no? Solo puedes ser feliz cuando tú eres un ser íntegro, un ser unificado, un ser conectado a todo lo que eres, ¿no? Entonces no puedes ser feliz de otra manera. Cuando estás separado, te agarras un clavo ardiendo. No, tú necesitas un seguro de vida, tú necesitas una carrera, tú necesitas... Bueno, te van vendiendo todas las necesidades y luego nunca eres feliz. ¿Eso por qué? No me estoy yendo por los cerros de Úbeda, porque mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver esto con la música? Pues tiene todo que ver. Porque para mí una de las claves más importantes, y es la base de mi trabajo, es, bueno, de hecho en mi página, si habéis entrado en mi página, veis que le he puesto como nombre Música para la Unidad. Porque creo que es muy importante que el ser humano se unifique, se armonice y desarrolle todas las capacidades que tiene. Somos seres que vivimos en diferentes planos, en diferentes realidades, tenemos diferentes partes. Tenemos un corazón, pero tenemos una cabeza, tenemos unos instintos, tenemos un cuerpo, tenemos una parte energética, mental, espiritual, unas emociones. Pero normalmente con esta escisión que estamos viviendo, cada parte tira para un lado. Y claro, si cada parte tira para un lado, tú no vas a ningún sitio, estás paralizado. En esta época se habla mucho de empoderamiento, ¿no? Pero el verdadero empoderamiento para mí es la unidad, unificarte, ser uno. Y a la vez ser uno tú mismo y ser uno con los demás, ser parte de todo lo que hay, ¿no? Ese es el concepto sufí, ¿no? No me estoy inventando nada nuevo. Y eso solamente se puede hacer desde el corazón, desde la cabeza no se puede. Porque esta cabeza, esta parte de la cabeza concretamente, lo que tiende es a esa separación. De hecho, si te fijas, si no sé, por ejemplo, nos podemos hablar de ideas, de las ideas que tiene cada uno, ideas políticas, por ejemplo, aquí todo el mundo se pelearía. Ahora, si empiezas a hablar el lenguaje del corazón, todo el mundo entiende, porque todo el mundo resuena con eso, ¿no? Esto es muy importante. Claro, ¿por qué se hace esto? Pues en esta sociedad se nos pone este programa, porque es un programa que tenemos, que tenemos que darnos cuenta de que hay ese programa para descodificarlo y poner otro diferente. Pero si no eres consciente, tú sigues un piloto automático y vas reproduciendo ese programa, pues simplemente porque dices, bueno, es que esto es lo que hay, esta es la verdad, esta es la realidad. Que mucha gente, incluso en estos talleres, que tiene experiencias muy bonitas, bueno, que se les rompen los esquemas, dice, sí, esto está muy bien, pero la vida real es otra cosa. Entonces a mí eso me hace mucha gracia, porque claro, la vida real es lo que tú quieras. La vida real es lo que tú crees y lo que tú creas. Porque esta es la clave, somos creadores. A mí me gusta poner el ejemplo de que somos como un televisor en 3 dimensiones. Yo lo siento así. Estamos creando una realidad que viene a través de nosotros, ¿no? Incluso más que creadores, a mí me gusta decir que somos invocadores de realidades. Porque estamos seleccionando diferentes frecuencias, diferentes canales. Y estos canales los traemos aquí, los reproducimos en la vida, porque la vida no es más que un espejo de lo que tenemos dentro.
Entonces, si yo tengo una concepción de la vida, de los demás y de mí mismo, eso se va a reflejar fuera y voy a vivir una serie de circunstancias que son las que yo estoy marcando, pero desde el inconsciente, claro, este es el problema. Lo estamos haciendo desde el inconsciente, no somos conscientes. Porque si fuéramos conscientes diríamos, no, no, yo quiero esto, y a la vida parecería eso que tú quieres. Yo quiero que todo el mundo sea feliz, pues todo el mundo sería feliz, ¿no? En tu entorno. Eso se puede hacer, ¿eh? Pero hay que trabajarlo. Entonces, como somos un televisor en 3 dimensiones, resulta, y además tenemos este programa, ¿el programa cuál es? Que en ese televisor solamente estamos viendo películas de guerras, de miedo, de violencia, y en blanco y negro, encima. ¡Ostras! Y decimos, no, es que la vida es así, es que la vida es muy dura, es que todo es terrible. Pero ahora de repente te llega uno y te dice, oye, ¿tú sabes que tú en el televisor tú tienes más canales? Que puedes además ver en color, puedes ver, no sé, documentales de naturaleza preciosos, películas súper bonitas sobre un montón de temas. Ah, sí, eso no lo sabía. ¿Eso cómo se hace? Dice, hombre, tienes que utilizar el mando a distancia y cambiar de canal. ¿Eso cómo se hace? ¿Dónde está el mando a distancia? Está aquí, está en el corazón. Pero claro, como nos han ocultado ese mando a distancia, muy poca gente sabe lo que es el corazón. Se habla, incluso se ha desvirtuado. El corazón para todo el mundo es como, oh, el desborde de emociones, ¿no? Eso no es el corazón. El corazón es otra cosa. Tenemos 7 chakras principales, ¿no? Y el que está en medio, el cuarto, ¿cuál es? El chakra del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que es el puente que conecta el cielo y la tierra. El sufismo y todos los caminos espirituales han hablado siempre del corazón, que es la clave, que es el templo del Dios vivo. Eso lo decía Jesucristo. El Corán, por ejemplo, dice que Dios, que no puede abarcarlo todo el universo, sin embargo vive dentro de nuestro corazón. Dice esto, fíjate. No sabemos lo que tenemos ahí. En la ruina de un templo de Delfos, en Grecia, se dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Siempre pensamos que estas cosas son metafóricas, ¿no? Pero yo no lo creo. Basándome en mi experiencia y experiencia de mucha gente, no lo creo. Realmente lo que nosotros hacemos todo el rato es resonar. Si en diferentes frecuencias, si creemos que la vida y el universo es algo limitado y cerrado y solamente es lo que vemos y tocamos, esto es lo que va a haber. No hay otra cosa. Tú mismo estás creando esa realidad. Pero si creemos que la realidad puede ser mucho más amplia, no hay límites. No tenemos límites, porque somos creadores. Lo dice el Génesis, ¿no? Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué? Yo siempre le he dado vuelta a este tema, ¿no? Y para mí estaba muy claro que, hombre, que Dios no va a tener esta pinta, ¿no? Con esta barba y tal, no. Sino era otra cosa, ¿no? Era esta capacidad de crear. Y de alguna manera, yo creo que los que nos han puesto este programa lo saben. Lo saben y entonces están haciendo que nosotros creemos la realidad que a ellos les interesa. No la que nosotros querríamos de verdad. Pero claro, no somos libres porque no sabemos cuáles son nuestras posibilidades, que son infinitas. Entonces, bueno, esto realmente para mí, la clave está en la música, porque todo es música y nosotros somos música, somos instrumentos. Instrumentos conectados al cielo y la tierra. Instrumentos con unas posibilidades infinitas. Pero como no sabemos que somos instrumentos, ni escuchamos nuestra música, no sabemos qué música estamos haciendo. Por ejemplo, bueno, cada órgano está vibrando en una frecuencia determinada. Incluso hay máquinas ahora, el Quantum, máquinas que lo escuchan, y entonces ven, estos órganos entre sí no están armónicos. O este órgano, por ejemplo, no está afinado en la nota que tiene que sonar. Entonces está enfermo. Sí, es que es así, es que todo está vibrando. Entonces, si fuéramos capaces de escuchar esos sonidos, escucharíamos pues una sinfonía muy bonita que emite una persona, o una cacofonía, algo que te da como en las películas de miedo, algo así, ¿no? Incluso, no solamente en cada persona, sino lo que creamos entre todas las personas. Yo, por ejemplo, cuando hago estos talleres,
Yo, pues, luego en la parte musical, yo sintonizo con las vibraciones que hay aquí en el grupo. Y noto enseguida cuando hay vibraciones armónicas y vibraciones que no son armónicas. Cuando hay vibraciones, somos como los planetas. Algunos entre sí son armónicos y crean una melodía bonita o una armonía bonita, y otros chocan. Yo qué sé, hay veces, por ejemplo, bueno, ayer por ejemplo di un taller y en un sitio, no voy a decir para no... Pero había un grupo de gente, al final vinieron 10 personas, pues al principio había 7 personas y yo empecé ahí a hablar, me sentía tan a gusto, el sitio tenía tanta magia, la resonancia era tan bonita, que me sentía totalmente expandido desde el corazón. Pues es muy curioso que cuando entraron las 3 últimas personas cambió todo. Bueno, esto puede ser subjetivo, ¿no? Os digo un poco como un ejemplo. Cuando luego hice la sesión musical, resulta que normalmente luego hay una parte, ya lo veréis, para que la gente comente su experiencia. Pues justo estas personas que vinieron después se querían ir corriendo. Y luego me comentaron que es que no estaban a gusto. Porque ya notaba yo que es que tenían muchas tensiones, ¿sabes? No estaban... Entonces, claro, no están vibrando en la misma armonía que había allí. Pues esto nos parece una tontería, pero es que eso existe todo el rato. Hay un personaje que puso de moda este tema, que era Pitágoras. Pitágoras vivía en el siglo VI a.C. de Jesucristo. Y bueno, no se cuentan estas cosas porque, claro, en esta sociedad siempre se habla de la cabeza, ¿no? Los filósofos griegos eran muy inteligentes, muy listos. Inventaban unas cosas como el teorema de Pitágoras, por ejemplo. ¡Wow! Esto nos lo ponen en el colegio y decimos, menudo rollo, ¿no? Si era tan inteligente como hizo esto nada más, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad, porque Pitágoras, como todos los filósofos, eran grandes místicos. Esto no se cuenta, yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque no interesa, ¿no? Eran grandes místicos, o sea, él no llegaba a una teoría matemática del universo y de la música porque se le ocurría en la cabeza, porque era muy inteligente. No, no. Él estaba conectado al universo. Él entraba en un estado de silencio tan absoluto que escuchaba la música de las esferas, escuchaba la música de los planetas, la vibración que tenía cada planeta, las notas y cómo se relacionaban entre sí. Curiosamente, ¿cuántos planetas? ¿Cuántos son los planetas? Los planetas son los mismos que la música. 7 planetas, aparte de la Tierra. Porque Plutón se consideraba un planeta y ahora lo han degradado, ya no es planeta, ¿no? Y en la antigüedad también eran 7 planetas. Que se utilizaban también, bueno, de esto voy a hablar después, se utilizaban en la carta astrológica porque eran de alguna manera la partitura que nosotros tocamos, cada uno. Entonces Pitágoras entraba en ese estado y a partir de ahí dedujo una teoría de las matemáticas y de la geometría, porque él decía que los números no eran números como los vemos hoy en día, sino que eran dioses. Eran los dioses que estaban creando toda la realidad. Y a él le hablaban los dioses. Le daban verdaderas revelaciones, ¿no? Y decía que la manera que tenían esos números y esos dioses de expresarse en este mundo era por medio de la música. Esto Pitágoras no es que se lo inventara, sino que él era un iniciado de los misterios del Antiguo Egipto. Él fue a Egipto y estuvo allí creo que 12 años y tuvo que pasar por unas pruebas muy duras que le podían costar la vida, porque las iniciaciones eran así, y solamente cuando había pasado esas pruebas le daban el conocimiento. No es como hoy en día, que hago un curso de fin de semana y ya soy maestro de algo. No. La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento siempre ha estado protegido, para que no todo el mundo acceda. Porque ¿qué pasa si a un niño le das una metralleta, por ejemplo? Es que esto es lo que hoy en día no entendemos. Claro, desde el ego todo el mundo dice, no, yo estoy preparado. Pero bueno, es que el ego siempre te engaña con eso. Todos nos creemos preparados. Y realmente el que es sabio dice, yo solo sé que no sé nada. Esto decía Sócrates, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Que hay tanto camino por recorrer. Y en esta época, pues no está de moda la humildad precisamente, ¿no? Entonces él se pasó 12 años allí aprendiendo de todo esto en misterio. Luego se fue a Persia
con los seguidores de Zoroastro, donde estuvo también casi al mismo tiempo. Luego se fue a India y digamos que hizo una recopilación de toda la sabiduría que había existido en la humanidad hasta ese momento. Claro, esa es la verdadera sabiduría, porque venía de la humildad. O sea, él no decía yo ya sé todo, no, no, sino él estaba siempre aprendiendo. Y luego lo aplicaba en su vida. Y él creó una escuela donde enseñaba todo esto. Bueno, cuando llegaba un alumno, no es como hoy en día, que venga, un curso de fin de semana y ya tú eres maestro de algo. No. ¿Tú qué quieres? ¿Aprender conmigo? Pues 5 años en silencio absoluto, sin hablar ni una palabra. Como lees una palabra te vas de aquí. No, no, y no era ninguna tontería. Por lo visto, cuando esa persona, después de 5 años, hablaba, decían que su voz era como la voz de un dios, porque la palabra tenía poder. Hoy en día, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con el sonido, con la música. Hablamos tanto y hablamos sin coherencia, sin tener claridad, sin una conexión real en nuestro corazón de lo que estamos diciendo, que entonces las palabras no tienen ninguna fuerza. Yo puedo decir algo y estar sintiendo lo contrario. De hecho, en la televisión vemos todo el rato eso, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Entonces, él tenía una escuela donde, en Crotona, en Sicilia, donde iba la gente a curarse por medio de la música. Y él a sus alumnos también les decía que cada noche ellos tenían que limpiarse por medio de una canción. Ellos, cada uno sabía su canción, que le iba a armonizar. Porque decía que de todo el trasiego, de todo el contacto con diferentes vibraciones de las demás personas, pues sus frecuencias se trastocaban y de esa manera se alineaban y dormían en paz. Esto es muy importante. Claro, era como una oración con música. Claro, que esto es lo que deberíamos hacer todos. Y de hecho esto es lo que vamos a hacer hoy aquí, es lo que yo hago. Para mí, si alguien me pregunta cómo defino el trabajo que hago, es eso, ¿no? Es como una oración, una invocación de la divinidad, de las bendiciones de la divinidad por medio de la música, sin palabras, para traerla aquí a la tierra. Porque eso es lo que sana. Tú desde lo físico no puedes sanar lo emocional o lo espiritual. Desde lo denso no puedes tocar lo más sutil, pero desde lo sutil sí que entras a los niveles más densos, ¿no? Es como entra por todos lados. De hecho, hay muchas veces que la gente tiene esta experiencia, ¿no? Que con la música dice, no, es que he sentido como la música me ha entrado por todas las células. Es que es así. ¿Por qué? Porque es vibración. Porque es algo muy sutil y entonces va entrando por todos lados. El agua, por ejemplo, entra por entre las piedras y es capaz de entrar en cualquier sitio. Esto, los paisajes kársticos que se llaman, ¿no? Son así, ¿no? Porque ha entrado el agua por ahí y luego, aunque se convierta en hielo, pero ya está dentro, ¿no? Pero claro, las piedras no pueden meterse en la molécula del agua. Esto es importante, ¿no? Es todo un tema de frecuencia, ¿eh? Entonces, claro, Pitágoras desarrolló todo esto, pero resulta que a nosotros nos llega Pitágoras y todos los sabios griegos a través de los sabios árabes, de los sabios sufís concretamente, porque ellos fueron los que tradujeron a los griegos. Y de hecho, bueno, había un sitio que era aquí en Córdoba, en el Califato de Córdoba, en el siglo VIII, que era el lugar bueno, donde había más conocimiento de todo el mundo en ese momento, ¿no? Había una biblioteca con más de 400.000 manuscritos, en una época que no existía la imprenta, ¿no? Y venían sabios de todo el mundo a consultarlos. Era una verdadera escuela de sabiduría. Incluso había libros y pergaminos de la biblioteca de Alejandría. Sí, sí, era algo impresionante, que no se cuenta, porque claro, la historia también se tergiversa, ¿no? A nosotros nos cuentan la historia de España a partir de los Reyes Católicos. Antes parecía que llevábamos taparrabos, ¿no? Es que yo con esto alucino, ¿no? Es como la información es poder y también se oculta lo que interesa, ¿no? Entonces yo creo que incluso pienso muchas veces que en Andalucía mucha gente tiene un gran complejo de inferioridad. Dice, oh, es que Andalucía es como un sitio muy inculto, muy tal. Y es porque desconocemos nuestras raíces, claro.
De alguna manera la información que nos dan es cortando nuestras raíces y no podemos tener ese orgullo que deberíamos tener de lo que somos, de dónde venimos y de qué corre por nuestras venas, ¿no? Que es algo muy grande, ¿eh? De hecho, pues yo con mi trabajo, mi planteamiento de alguna manera es este, ¿no? Es rescatar esa información y esa vibración, esa energía. Porque era algo muy poderoso lo que había ahí. Y de hecho estos sabios pues utilizaban la música para curar, entre otras cosas. Los hakim que eran los médicos de la época, que significa sabio, no eran como los médicos de hoy en día, ¿no? Los médicos de hoy en día tú vas y, que tienes un problema en el pie, pues tómate esta pastillita o tal que te quita el dolor. No, no. Ellos tenían un concepto holístico del ser humano. Veían la unidad, veían al ser humano y decían, vamos a ver, tú puedes tener ese dolor en el pie, pero a lo mejor eso te viene de una emoción, te puede venir de un pensamiento negativo que tengas, de que no quieres ir en cierta dirección o no quieres hacer ciertas cosas, o puede venirte de una desconexión espiritual. Y ellos trataban todos esos puntos para que el ser humano estuviera unificado. Claro, este es el tema. ¿Qué pasaba? Pues que claro, es que esta gente eran sabios integrales, porque no solamente sabían de medicina, sino sabían pues, de botánica, eran alquimistas, ellos hacían sus propias medicinas con la alquimia espagírica, eran también pues, matemáticos, filósofos, astrólogos, la astrología se consideraba como una ciencia, eran músicos la mayoría, eran poetas. Entonces, claro, también lo primero que hacían también era cuando llegaba una persona con una dolencia, miraban su carta astral. O sea, eso no era algo como hoy en día se ve como alternativo. No, no. Decían, vamos a ver, esta es la partitura de tu vida en esta tierra. Y aquí en esta partitura va a aparecer qué partes a lo mejor no están armónicas en este momento. Y entonces las veían y decían, pues aquí tienes un planeta que te está provocando esto. Pues como hay una planta que vibra con ese planeta, por resonancia, pues si te doy esta planta, te va a ayudar. O sea, que veían al ser humano como parte del universo, que es lo que hemos hablado al principio. Algo que hoy en día, pues, se ha perdido, ¿no? Porque nos vemos como seres separados. Y no estamos separados, estamos unidos a todo. Y claro, como era eso una partitura, se veía la relación con los planetas, pues también lo veían con la música. Decían, bueno, pues con esta música, con ciertas escalas, te va a equilibrar, te va a armonizar, te va a ayudar a que te unifiques y te armonices, ¿no? Es muy curioso, pero esta mañana me venía algo que mira que no sé, algo que todo el mundo lo sabe y yo lo he visto un montón de veces, pero no me había dado cuenta realmente. Las notas de una escala normalmente son 7 notas, ¿no? Porque es la octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El do se repite, ¿no? O sea, son 7 notas. Los planetas, quitando la Tierra, 7. O sea, que la relación está ahí clara, ¿no? Que eran los planetas que se utilizaban para las cartas astral. Entonces, había una relación entre los planetas, los astros y la música. Siempre se ha visto esta relación. Es ahora cuando eso se ha cortado, ¿no? Porque en esta época no queremos reconocer lo que no se ve y lo que no se toca. Vivimos, no sé, de alguna manera en la época de Santo Tomás, ¿no? Tengo que tocarlo, tengo que demostrarlo con la parte lógica, científica, para creer que eso es verdad. Y eso es un poco absurdo porque nos faltan herramientas. Por ejemplo, en la Edad Media, pues quemaban en la hoguera a alguien que decía que había inventado la energía eléctrica. Era un brujo, ¿no? ¿Por qué? Porque no había medios para comprobar que eso era verdad. Pues cuántas cosas nos faltan por poder comprobar. Eso no quiere decir que no existan, ¿no? Bueno, pues esta teoría de los Macán, que es como se llama esta ciencia antigua de curar por medio de la música, que no es algo que yo me haya inventado, sino es algo que he tenido la suerte de aprender con este maestro sufí que conocí de Estambul, que era doctor en psicología clínica, y él en su tesis doctoral rescató esta técnica, que hacía 200 años que ya no se utilizaba.
El último sitio donde se utilizaba era en el Imperio Otomano. Había hospitales dedicados expresamente a este tipo de musicoterapia, ¿no? Y entonces, bueno, pues la vida me lo ha puesto por delante, porque esto que dicen de que cuando está preparado el alumno aparece el maestro, en mi caso lo puedo decir con toda claridad. Era un momento donde yo estaba bastante receptivo y sentía que quería aprender algo así, y de una manera muy mágica apareció este personaje. Y bueno, me pegué a él y he estado 15 años aprendiendo, ¿no? Y él lo que enseñaba es pues a improvisar en estas diferentes escalas orientales. Las escalas son diferentes a las occidentales y cada una de esas escalas influye en diferentes partes del cuerpo, en diferentes órganos, crea diferentes estados de ánimo, están relacionadas con diferentes planetas y cura enfermedades. Y esta es la experiencia que vamos a vivir. Pero claro, como esto viene de un concepto sufí, que el sufismo pues, es una escuela mística, ¿no? Una escuela de conexión espiritual desde el corazón, pues lo interesante es que no solamente reajusta a nivel físico, sino que también está creando conexiones a nivel espiritual, que es lo que a mí más me gusta. Entonces yo la estoy utilizando ahora como una herramienta para expansión de la conciencia. Y me estoy encontrando experiencias sorprendentes y estoy encantado. Para mí es un tesoro tremendo que me ha dado la vida y mi anhelo es compartirlo con todo el mundo, ¿no? De hecho estoy todo el rato viajando, no solo por España, sino también por ahí fuera. La vida además me lleva, ¿no? El espíritu me lleva a sitios donde no me puedo imaginar muchas veces. El año pasado, por ejemplo, estuve en Irán, estuve dando talleres, grabando con músicos de allí. Ahora voy a ir a Argentina. He estado en Marruecos bastantes veces también dando talleres. Aparte que este verano he estado haciendo una gira con un grupo que tengo con música de Marruecos, con el Instituto Cervantes, ¿no? Pero el espíritu me va llevando a eso, a difundir esto en diferentes lugares, ¿no? Es un poco lo que yo sentía, porque si leéis de mi página, Música de la Unidad, el concepto era no solamente unificar al ser humano, a cada persona, sino también unificar a personas de diferentes culturas. Y esto es lo que me mueve. Solo se puede unificar desde el corazón. Entonces estoy viendo muchas experiencias de este tipo, ¿no? De llegar a un sitio a lo mejor, conocer a músicos de otra cultura que hacen otro tipo de música diferente, por ejemplo de India. Esto me pasó hace 4 años. Venía un maestro de sitar, músico de India, a Málaga, y una persona pues me contactó. Dice, oye, que es que me entero que tú haces música del mundo y me gustaría que hicieras un concierto con él. Digo, pero no lo conozco ni nada. Y cuando me mandaron el vídeo, bueno, yo me asusté, porque no es que tocaba muy bien, tocaba increíble, pero encima con una energía que parecía el Jimi Hendrix del sitar. Y a mí me asustó, digo, uy, este como vea que yo es que no entiendo de música hindú, me va a coger el sitar y me lo va a partir en la cabeza. Esta es la cabeza, esta es la parte lógica, el miedo, ¿ves? Y no había ningún motivo para tener miedo, porque nos juntamos en un centro, el centro Rubayá, y bueno, sin conocernos ni nada, dimos un concierto de 2 horas, que en mi página está una parte del concierto y lo podéis ver. Estamos todo el rato mirándonos así, con la boca abierta y el ojo abierto de par en par, como diciendo, no puede ser que me haya encontrado a mi hermano aquí, ¿no? Bueno, nadie se creía que era música totalmente improvisada, y es verdad que era música totalmente improvisada, creada en el momento. ¿Pero por qué? Porque nos estamos escuchando. Él me está escuchando a mí y yo a él, desde el corazón. E incluso la mujer lo decía después, dice, es que parece que lleváis toda la vida tocando juntos. Esto es muy bonito. Y yo creo que esto es un concepto que hay que desarrollar, que es la escucha propia. Tenemos dos orejas, ¿no? Una es para escucharnos a nosotros y otra para escuchar a los demás. Y no lo utilizamos nunca así. Siempre, bueno, yo como músico he vivido todo tipo de experiencias y los músicos normalmente están tan metidos en su historia que no escuchan nada más. Pero es que esto es muy importante. Cuando tú eres capaz de escucharte a ti, lo que tu corazón quiere decir y lo que le quiere decir la otra persona, entonces se establece una comunicación y hay una resonancia. Y esto es lo más mágico del mundo, porque entonces te haces uno con la otra persona y la otra persona se hace uno contigo.
Yo, bueno, la verdad es que hace, ¿cuánto? Hará 11 años, tuve una experiencia en un viaje que hice, un peregrinaje muy bonito, con mi maestro, con Horus Gubens. Y era un sufí tour, era un viaje por Turquía visitando tumbas de diferentes santos sufís que ya había fallecido y tal, y en cada mausoleo pues hacíamos, bueno, cantábamos, orábamos y hacíamos una meditación. Y es muy curioso porque en cada uno de ellos yo recibía información. Yo no me enteraba muy bien de quién era cada uno ni nada, ¿no? No sabía nada de la historia. Y me llegaba información, me llegaban imágenes y luego yo le preguntaba a él, digo, oye, ¿este quién era? Y coincidía perfectamente, ¿no? Era, era eso, esa información que estaba recibiendo, ¿no? Porque todos tenemos esas posibilidades, esos canales. Todos somos puertas, somos portales al universo, ¿no? Y claro, después de 15 días viajando, llegamos a la tumba de Rumi. Y eso fue una experiencia muy bonita, una de las más bonitas que he tenido, ¿no? Donde sentía que Rumi era un ser que su cuerpo había muerto, pero su energía estaba allí viva y me estaba hablando en ese momento. Esto no es la primera vez que me pasa, ¿no? Pero me estaba diciendo que yo tenía un trabajo que hacer por medio de la música, esto que estoy haciendo ahora, que tenía que, desde la música y desde el corazón, tenía que crear puentes para conectar con personas de diferentes culturas y con diferentes visiones de la realidad, como crear una unidad, ¿no? En ese momento yo no lo entendía muy bien, porque decía, bueno, ¿esto qué? ¿Me estoy volviendo loco o qué? ¿No? Pero claro, eso era como una semilla que con el tiempo ha ido germinando, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy, aquí estamos, creando estos puentes, ¿no? Que para mí es lo que más satisfacción me da del mundo, ¿no? De hecho, pues es lo que yo siento. Ayer, por ejemplo, en el taller de Antequera, pues muchas lo decían, que sentían como que se había movido una energía de amor tremenda, ¿no? Y para mí es esto, ¿no? Es una forma de expresar el amor, ¿no? No solo un amor mío, sino un amor que viene a través de mí. Que esta es la clave, porque somos instrumentos. Pero cada uno tiene que elegir en qué frecuencia afina. Es lo que dije al principio. Porque hoy en día está de moda lo de canalizar. Todo el mundo quiere canalizar. Pero vamos a ver, si tú estás en una vibración determinada, no puedes traer otra frecuencia. Si tú no estás armonizado, tú no estás vibrando, por ejemplo, en el amor, no puedes traer amor. Si estás en el miedo o estás en la rabia, esto es lo que va a traer. Vas a abrir puertas y frecuencias en relación con esto. Entonces ahí también uno tiene que ser autocrítico y trabajarse internamente para ser capaz de traer la mejor melodía. De esto se trata. Todo este trabajo que hago con los instrumentos, que son años de práctica con cada uno, para que suenen medianamente, también hay que hacerlo con el instrumento de cada uno. Claro, porque si no, no va a sonar bien. Entonces es un trabajo de ir depurando el sonido, depurando estos canales para que venga el sonido más puro. Es como este. Este es el instrumento, el primero con el que empecé esta historia que os estoy contando, ¿no? De este camino de la música sufí, de la curación por medio de la música, y este es el ney, que es, ney significa caña en persa. Y con esto que os voy a decir, vamos a empezar con la sesión. Es en el sufismo, cuando empecé a tocarlo hace 15 años, en el sufismo se considera como símbolo del ser humano perfecto, porque es una caña, una simple caña, que nace del barro, crece buscando la luz, como el ser humano que nace del barro, ¿no? Y cuando ya ha crecido, la cortan del cañaveral y la vacían de los 7 nudos que tiene. Otra vez 7, ¿no? Porque tiene 8, pero este no se vacía del todo. De los 7 nudos que simboliza los nudos del ego. En el momento que esta caña está vacía de los 7 nudos del ego, se convierte en un puente, en un canal puro, porque no ofrece ninguna resistencia al aliento divino. Claro. Y este es el tema. Esto es lo que debemos trabajar todas las personas. Que en el sufismo se considera que el ser humano debería alcanzar ese estado de ser un instrumento desde lo más divino. Este instrumento también se utiliza para empezar los rituales de Esquilo de los Derviches.
La semana que viene en Madrid voy a hacer un taller de giro, ¿no? Y se empieza con este instrumento porque también simboliza, bueno, todos, yo imagino que casi todos conocéis lo de los derviches, ¿no? Es un ritual donde se trae la energía de la divinidad aquí a la tierra, las bendiciones del cielo a la tierra por medio del corazón, girando en el sentido del corazón. Pero claro, simboliza el movimiento de los planetas y el movimiento de los átomos, cómo están girando, ¿no? Y esto simboliza, el Ney, comienza este ritual con el Ney porque simboliza que la divinidad crea todo lo que existe, pero hasta que él no le da su aliento, no empieza a vibrar. Solamente cuando le da su aliento y vibra, empieza a cobrar vida y empieza todo a moverse. Entonces ese es el tema. ¿Cómo vibramos cada uno? Eso es un análisis que tenemos que hacer cada uno. Y una alquimia. Pues es un trabajo de alquimia. De poco a poco ir quitando estos nudos para ser un canal cada vez más puro. Bueno, con esto vamos a empezar la sesión. Vamos a tumbarnos. Bueno, os tumbáis con la cabeza mirando para acá. Con las manos a los lados. Y las palmas hacia arriba, si estáis cómodos así. Hacemos 3 respiraciones profundas con el diafragma. Imaginad que sois una hoja que cae de un árbol, que va cayendo poco a poco, con mucha suavidad. Mientras va cayendo, el viento va meciéndola y la va llevando de un lugar para otro. Hasta que llega un momento que la hoja se posa en la superficie de un río con un agua limpia, cristalina. La hoja flota en la superficie y se deja llevar por la corriente.